Y si te dijera que, después de cierta edad, no se trata de evitar la soledad, sino de proteger tu paz, no es la ausencia de gente lo que pesa, sino la presencia de quienes te apagan. Esos que, sin darte cuenta, drenan tu luz y te roban los años que aún merecen ser vividos. Marco Aurelio lo entendió bien. Elige quién entra en tu alma como eliges quién pisa tu casa. Si has cruzado los 60, sabes de qué hablo. Esa hambre de calma, ese cansancio de cargar dramas que no son tuyos. Ya no estás para eso. Hoy vamos a hablar sin rodeos. De esas personas que agotan tu energía en esta etapa. De cómo blindar tu espacio con la sabiduría estoica. Esto no es un discurso más, es un espejo. Uno que te mostrará quién está demasiado cerca de tu serenidad. Descubrirás 6 perfiles que deberías alejar si quieres vivir con dignidad y libertad. Te lo advierto. Lo que viene puede sacudir cómo ves el amor propio. No es sobre tener más compañía, sino sobre elegir mejor, porque tu paz no es negociable. Los que apagan tus sueños con frases disfrazadas de realismo, hay palabras que no suenan crueles, pero que silenciosamente matan los sueños. No gritan, no hieren de frente, pero se cuelan como susurros bien intencionados que terminan apagando la chispa interior. ¿Alguna vez has compartido una idea que te entusiasmaba profundamente? Un viaje, un nuevo proyecto, una pasión por explorar. Y has recibido de vuelta una frase como, a tu edad ya no estás para eso, tal vez acompañada de una sonrisa amable o un tono protector, como si quisieran salvarte de una decepción, cuando en realidad lo que están haciendo es limitarte. Este tipo de comentarios no siempre vienen de personas malintencionadas. Muchas veces provienen de seres queridos que han normalizado la renuncia, que aprendieron a dejar de soñar demasiado pronto y ahora repiten el mismo patrón con quienes los rodean. Pero lo más peligroso de estas frases no es su contenido, sino el disfraz con el que llegan. Se presentan como realismo, como sabiduría de vida, cuando en el fondo no son más que miedo proyectado. El estoicismo no niega la realidad. No te dice que ignores tus límites, pero tampoco acepta que el paso del tiempo te convierta en una sombra de ti mismo. Marco Aurelio escribió, lo que impide la acción, promueve la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esto significa que cada obstáculo puede ser una oportunidad, incluso la edad, porque no es el número de años lo que apaga tus sueños, sino las voces, internas o externas, que te convencen de que ya no tiene sentido intentarlo. Y si en lugar de escuchar esas voces, empezaras a escuchar tu propia intuición, y si dejaras de preguntarte si eres demasiado mayor y empezaras a preguntarte qué es lo que te hace sentir vivo. Sofía, una mujer de 72 años, había pasado toda su vida cuidando de otros. Sus hijos, su esposo, su trabajo. Siempre tuvo una fascinación por la pintura, pero durante décadas se repetía a sí misma, algún día. Ese algún día parecía haberse evaporado, hasta que un día cualquiera, sin una razón especial, decidió entrar a una clase de acuarela en el centro comunitario de su barrio. Al principio se sintió torpe, fuera de lugar. Sus manos temblaban y su mente le decía, estás empezando demasiado tarde. Pero algo en ella insistió en quedarse. Meses después, había llenado su casa de colores. Su nieta le pidió una de sus obras para enmarcarla. Su mirada cambió. Ya no se sentía vieja, se sentía viva. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, sonrió y respondió, porque me cansé de esperar permiso. Esta historia no es un milagro aislado, es un recordatorio de que el fuego interno no desaparece con los años, solo necesita aire fresco.
La filosofía estoica nos enseña a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Y aunque no puedes controlar lo que otros opinan sobre tu edad o tus capacidades, sí puedes elegir qué haces con esas opiniones. Puedes dejarlas entrar y acomodarse dentro de ti. O puedes verlas pasar como nubes que no merecen tu atención. Séneca dijo: mientras vivimos, aprendamos a vivir. No dijo cuando seamos jóvenes, ni cuando todo esté a favor. Dijo mientras vivamos. Eso incluye ahora. Incluye hoy. Así que pregúntate, ¿qué has querido hacer y no te has permitido por miedo al qué dirán? ¿Qué sueño has pospuesto creyendo que ya no es tiempo? Si quieres aplicar este principio estoico en tu vida, empieza por identificar una meta o deseo que has enterrado bajo excusas. No tiene que ser grande. No tiene que impresionar a nadie. Solo tiene que despertar algo en ti. Luego, da un pequeño paso hacia ello. Inscríbete en ese taller, abre ese libro, escribe ese primer párrafo. Y cuando alguien te diga, ¿de verdad vas a hacer eso a tu edad? Simplemente sonríe. Porque no necesitas defender tus sueños, solo necesitas vivirlos. Practica esta semana el ejercicio de desempolvar una pasión olvidada. Dedica 15 minutos al día a una actividad que hayas abandonado, no porque no la amabas, sino porque otros te hicieron creer que ya no tocaba. Observarás cómo cambia tu energía, tu mirada, tu ánimo. Este principio también se conecta con el amor fati, el amor al destino. No se trata de resignarse a lo que hay, sino de abrazar la vida tal como es, con sus cicatrices, sus cambios, sus nuevas etapas. La edad no es una trampa, es un umbral, y cruzarlo con dignidad y entusiasmo puede ser uno de los actos más poderosos de libertad interior. Cuando eliges creer que tu historia aún se está escribiendo, recuperas el timón de tu vida. Y eso, precisamente eso, es el corazón del estoicismo. Vivir de forma deliberada, sin permitir que otros decidan hasta dónde puedes llegar. ¿Te has detenido a pensar cuántos de tus sueños actuales no nacieron a pesar de tu edad, sino gracias a ella? ¿Qué sabiduría, qué calma, qué visión tienes hoy que antes no tenías? Tal vez no estás comenzando tarde, tal vez estás empezando justo a tiempo. Y si ese pensamiento te provoca una pequeña llama por dentro, no la apagues, protégela, aliéntala y sobre todo, rodéate de quienes soplen a favor, no en contra. Porque a esta altura de la vida, tu paz y tus sueños no son negociables. Ahora, sigamos. Hay otro tipo de compañía que también puede drenar tu alma, incluso cuando se presenta como amor. Te lo cuento en el próximo punto. Los que te aman a costa de tu paz. Dicen que el amor todo lo puede, pero ¿qué pasa cuando ese amor se convierte en una carga? ¿Qué sucede cuando el cariño de alguien viene acompañado de exigencias constantes, de culpas disfrazadas de cuidados, de una presencia que más que reconfortarte, te asfixia poco a poco? Llegados a cierta edad, lo que más anhelamos no es intensidad ni promesas eternas. Es paz, es silencio, es sentirnos acompañados sin sentirnos vigilados. Y sin embargo, muchos conviven con personas que, en nombre del amor, erosionan esa paz sagrada. Personas que te aman, sí, pero a costa de ti. No siempre es fácil detectarlo, porque todo empieza con gestos pequeños. Un comentario pasivo-agresivo, una mirada que espera más de ti de lo que puedes dar, una lista interminable de deberías. Al principio parece afecto, pero con el tiempo te das cuenta de que estás caminando en puntillas, como si tu tranquilidad dependiera del estado emocional de la otra persona, como si vivir en armonía fuese una tarea imposible mientras sigas tratando de no decepcionarlos.
Y ahí es donde comienza el verdadero desgaste, cuando en vez de compartir tu vida, estás sobreviviendo en ella. Epicteto nos dejó una enseñanza clara. No es la persona que te ama la que te da libertad, es aquella que no la reclama para sí. El verdadero amor no necesita controlar, no necesita moldearte a su imagen. Amar no debería ser sinónimo de exigir ni de cargar con las frustraciones del otro. Y sin embargo, ¿cuántas veces confundimos el afecto con la dependencia y la compañía con la posesión? Porque nos enseñaron a tolerar por amor, a ceder por la relación, a callar por no herir. Pero la verdad es que lo que se sacrifica no es solo la comodidad, es la esencia, tu esencia. Tomemos el caso de Fernando. A los 68 años, tras enviudar, conoció a una mujer encantadora, llena de vida y atención. Al principio, todo parecía renovador, largas charlas, paseos, complicidad. Pero pronto esa relación empezó a llenarse de reclamos sutiles. ¿No me llamaste hoy? ¿Ya no te importo? ¿Por qué prefieres pasar tiempo solo cuando podrías estar conmigo? Yo que hago tanto por ti, y tú ni me agradeces como deberías. Lo que al principio fue una caricia emocional, se transformó en una red invisible de expectativas, reproches y chantajes emocionales. Fernando dejó de leer por las mañanas, dejó de ir a sus caminatas semanales, dejó incluso de visitar a sus nietos con la misma frecuencia, todo por no molestar, por no crear conflicto, hasta que un día, en medio de una conversación sin importancia, sintió que no estaba viviendo, sino rindiendo cuentas. Y entonces recordó algo que había leído de Marco Aurelio. La tranquilidad interior comienza cuando dejas de intentar complacer a todos. Esa noche tomó la decisión más difícil y la más liberadora. Aplicar esta sabiduría estoica en la vida real no requiere grandes discursos, requiere valentía. Valentía para poner límites sin culpa. Valentía para reconocer cuando el afecto viene condicionado. Valentía para elegir tu bienestar por encima del miedo a decepcionar. Si estás en una relación, sea familiar, amistosa o de pareja, que te agota más de lo que te nutre, pregúntate con honestidad, ¿me siento libre siendo quien soy? ¿O vivo reprimiéndome para que el otro no se sienta herido? Puedes empezar por un pequeño acto de afirmación. Recuperar un espacio personal que has cedido, volver a hacer algo que dejaste de lado por complacer a otro, hablar con sinceridad sin temor a la reacción. Recuerda que amar también es saber soltar. No todo vínculo que duele merece ser sostenido. No todo amor que exige merece ser atendido. Y en esta etapa de la vida, cuando el tiempo se vuelve más valioso que nunca, cada día vivido en incomodidad emocional es un día perdido en plenitud. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes cambiar la forma en que el otro te ama, pero sí puedes decidir cuánto permites que ese amor invada tu paz. La libertad, en su forma más pura, no es solo poder hacer lo que quieres, es no sentirte obligado a hacer lo que los demás esperan. Séneca lo resumió con elegancia. El que es esclavo de los afectos de otros nunca será dueño de sí mismo. Y quizá lo más sorprendente de todo esto es lo siguiente. Muchas veces, las personas que más nos agotan no lo hacen por maldad, sino por miedo. Miedo a quedarse solas, miedo a no ser suficientes, miedo a perder el control. ¿Y tú? ¿Vas a vivir prisionero del miedo de otro? ¿O vas a elegir caminar con ligereza, con autenticidad, con esa calma que has tardado toda una vida en conquistar? Cuéntame, ¿alguna vez has sentido que tu paz está siendo sacrificada en nombre del amor? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Me encantaría leerte, porque esta conversación no termina aquí. Y en el siguiente punto,
Hablaremos de otro tipo de relación que también puede poner cadenas invisibles en tu libertad: la dependencia emocional de los hijos adultos. No te lo pierdas. Hijos adultos que se niegan a madurar. Hay amores que no matan de golpe, pero que desgastan con el paso de los días. Amores disfrazados de cuidado, de lealtad, de preocupación. Amores que, en el nombre de la familia, te roban el silencio, la libertad y los últimos años que te habías prometido para ti. Y uno de los más invisibles, pero más frecuentes, es ese que se da entre padres y los hijos adultos que se niegan a madurar. Tal vez lo has vivido, tal vez lo estás viviendo ahora, sin darte cuenta. Después de tantos años de sacrificios, de desvelos, de prioridades ajenas, llega un momento donde lo único que deseas es algo de tiempo. Tiempo para ti, para caminar sin prisa, para hacer lo que siempre pospusiste, para simplemente no tener que cuidar a nadie más. Pero entonces, sin avisar, la adultez de tus hijos se vuelve una ilusión. Porque, aunque ya tienen más de 30, siguen llamándote para todo. Para el dinero, para las emociones, para los problemas que ellos mismos han generado. Y tú sigues ahí, por amor, por miedo, por costumbre. Hay una frase que lo resume todo: ser padre no significa ser ancla eterna. Hay un momento en que debes ser vela y dejar que el viento los empuje. Si sigues siendo el centro de gravedad de sus vidas, ellos nunca aprenderán a caminar con el suyo propio. Lo más duro de aceptar es que esto no es solo una carga para ti, es una barrera para ellos. Porque cuando resuelves todo, les impides crecer. Cuando los sostienes, no les das espacio para hacerse fuertes. Lo haces por amor, pero ese amor también puede asfixiar. Marco Aurelio escribió: el que vive para sí mismo no se pierde a sí mismo, pero el que vive para complacer a todos se olvida de vivir. ¿Y no es eso lo que les pasa a tantos padres en esta etapa? Viven como si su único propósito siguiera siendo cuidar, cuando su verdadero derecho ahora es descansar. Tomemos el ejemplo de Julia, una mujer de 66 años, viuda desde hace 6, con 2 hijos adultos que aún viven con ella. Trabajan, sí, pero cada mes hay una excusa distinta: que no alcanzan, que la ansiedad no los deja, que el mundo está difícil. Julia cocina, lava, presta dinero. Escucha, ella dice que no le molesta, que es normal, que para eso está la familia, pero en el fondo algo se ha ido apagando. Dejó de pintar, canceló aquel viaje con amigas. Cada día es igual. Y aunque no lo dice, hay noches donde se pregunta en silencio: ¿cuándo me va a tocar vivir a mí? Hasta que un día, mientras doblaba la ropa del hijo menor, sintió algo distinto. No fue enojo, fue un vacío. Se miró al espejo y no se reconoció. Ya no era la mujer fuerte, alegre, inquieta. Era una asistente emocional a tiempo completo. Y entonces recordó una frase que su padre solía decir: si no te das tu lugar, nadie te lo va a dar. Esa noche no hubo discusiones, solo un té, una charla larga y una decisión. Les dijo que los amaba, pero que a partir de ahora, cada uno tendría que hacerse cargo de sí mismo, que su casa no sería más un refugio para la evasión, sino un lugar para el encuentro, que ella, por fin, también quería vivir. Ese fue el comienzo de una transformación. Hubo resistencia, claro, caras largas, silencios tensos, pero poco a poco, cada uno comenzó a moverse. Uno se fue a vivir con amigos, el otro empezó a pagar el alquiler. Julia retomó la pintura, se inscribió en clases de yoga, volvió a reír con ganas, y no porque se alejó de sus hijos, sino porque dejó de arrastrarlos. Aquí es donde el estoicismo ofrece su claridad inquebrantable. Epicteto enseñó: no cargues con lo que no te corresponde.
Cada cual es responsable de su propia alma. No puedes vivir la vida de tus hijos, ni salvarlos, ni guiarlos para siempre. Puedes amarlos, pero sin olvidarte de ti. Te propongo un ejercicio estoico simple, pero poderoso. Durante una semana, anota cada vez que haces algo por tus hijos adultos que ellos podrían hacer por sí mismos. Al final de la semana, pregúntate, ¿cuántas veces dije sí por culpa, miedo o inercia? ¿Y cuántas veces me postergué? Luego, haz un cambio. Pequeño, pero firme. Di no una vez. Pide que resuelvan algo ellos. Recuerda, no estás soltando el amor, estás soltando el control. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cuánto demoran en madurar, pero sí puedes decidir hasta dónde permites que su inmadurez determine tu vida. También se enlaza con amor fati, amar la realidad tal como es, incluso cuando eso implica dejar atrás un rol que durante años te definió, pero que hoy ya no te corresponde. Y aquí viene el giro más sorprendente de todo esto. Muchos hijos no maduran, no porque no puedan, sino porque tú no los dejas, porque sienten inconscientemente que tú necesitas seguir siendo indispensable, que tu amor no sabría soltarlos, que, si ellos se van, tú te quedarías sin propósito. Pero ese no es el final que mereces, ni el que ellos necesitan. Su libertad también empieza cuando tú reclamas la tuya. Y ahora te dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿Estás viviendo tu propia vida o sigues viviendo a través de la de tus hijos? Me encantaría leer tu experiencia, porque en el siguiente punto hablaremos de otro tipo de relación que también puede drenar tu energía, incluso cuando parece inofensiva. Aquellas personas que viven instaladas en la queja. Te espero ahí. Los que viven en la queja y el pesimismo constante, hay presencias que no gritan, no ofenden, no hieren de forma directa, pero que lentamente envenenan el alma. Personas que, sin levantar la voz, logran apagar el entusiasmo de un día entero. Personas que viven instaladas en la queja constante, en el pesimismo crónico, en la visión oscura de todo lo que sucede. Tal vez convives con alguien así. Tal vez ya te has acostumbrado, pero lo que no siempre vemos a tiempo es el costo silencioso de esa convivencia. Porque convivir con alguien que vive para quejarse es como vivir con una fuga emocional permanente. Por más que intentes llenarte, siempre hay algo que te vacía. Al principio lo justificas. Está pasando por un mal momento. Siempre fue así. Ya cambiará. Yo puedo soportarlo. Pero con el tiempo, te das cuenta de que estás menos alegre, menos creativo, menos libre. Ya no comentas lo que te emociona por miedo a que lo minimicen. Ya no compartes tus sueños por temor a que te recuerden todo lo que puede salir mal. Y entonces, poco a poco, dejas de soñar, dejas de moverte, dejas de vivir con la ligereza que mereces. Séneca escribió: nada perturba tanto la mente como el ruido de los que se quejan sin actuar. Y cuando ese ruido está en tu casa, la paz se vuelve un lujo que no puedes permitirte. El pesimismo no siempre se presenta con palabras duras. A veces llega en forma de suspiro, de comentario sarcástico, de "yo te lo dije", pero su impacto es profundo, porque el ser humano absorbe lo que lo rodea. Somos porosos, emocionalmente permeables, y aunque tengas una mente fuerte, la repetición constante de un mensaje negativo termina por infiltrarse en tus pensamientos. Te cambia el ánimo, te drena la motivación, y sin darte cuenta, empiezas a mirar la vida con los mismos ojos apagados de quien se ha resignado a sufrirla en lugar de vivirla.
La filosofía estoica nos invita a observar con atención el tipo de energía que permitimos entrar en nuestra vida. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Pero cuando convivimos con alguien que constantemente interpreta todo como una desgracia, esa mirada también nos influye. Porque no basta con ser fuerte una vez, hay que serlo todos los días. Y nadie puede sostener su ánimo en pie si el entorno que habita es una nube constante de quejas. Pensemos en el caso de Pedro, un hombre de 70 años que, tras jubilarse, decidió invitar a un viejo amigo a vivir con él. Al principio fue agradable. Compartían historias, caminaban, cocinaban juntos. Pero pronto Pedro notó que su amigo tenía un patrón. Todo era una queja. El clima, la economía, los jóvenes, la salud, el pasado. Nada era suficiente. Nada estaba bien. Pedro intentó animarlo, mostrarle el lado positivo de las cosas, invitarlo a agradecer. Pero cada vez que lo hacía, su amigo respondía con más quejas. Al final, Pedro se encontró agotado. No por las tareas de la casa, sino por la carga emocional. Y entonces entendió algo. No puedes cambiar a quien no quiere cambiar, pero sí puedes elegir cuánto tiempo pasas escuchando su queja. Si te identificas con esto, te propongo una reflexión. ¿Qué pasaría si, por un día, te dieras permiso para no absorber la negatividad ajena? Si marcaras una línea clara entre tu mundo interior y la energía que los demás proyectan. Eso no significa ser insensible, significa proteger lo que has cultivado. Significa elegir conscientemente con quién compartes tu serenidad, porque hay personas que te levantan con una palabra y otras que te hunden con un simple gesto. Una forma práctica de aplicar esta idea estoica es crear pequeños rituales de higiene emocional. Por ejemplo, al final del día, pregúntate con quién estuviste, cómo te sentiste después de hablar con esa persona y si esa interacción sumó o restó a tu paz. Si identificas un patrón de agotamiento, empieza a limitar el tiempo que compartes con esa energía. No necesitas confrontar, solo necesitas protegerte. También puedes contrarrestar la energía negativa con gratitud activa. Al despertar, anota 3 cosas que agradeces. Hazlo antes de que alguien empiece el día con una queja. Este pequeño gesto te ancla en lo que sí funciona, en lo que sí tienes, en lo que sí importa. Este principio se conecta con el núcleo de la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien se queja, pero sí puedes controlar cuánto permites que esa queja penetre en tu estado de ánimo. También está íntimamente ligado al premeditatio malorum, la práctica de prepararse para las dificultades, no para sufrirlas, sino para elegir cómo enfrentarlas con entereza. Y aquí viene el giro más revelador. Muchas veces, quienes más se quejan no buscan soluciones, solo buscan compañía en su frustración. No quieren cambiar, quieren que tú te quedes con ellos, en su mismo nivel de resignación. Porque si tú te levantas, si tú mejoras, si tú agradeces, entonces les haces ver que ellos también podrían haberlo hecho. Y esa verdad duele más que cualquier queja. Así que la próxima vez que alguien inicie su día con pesimismo, haz una pausa. No respondas automáticamente. No entres en ese juego. Respira. Recuerda que tu paz es más importante que tener la razón, que entenderlos o que hacerlos sentir mejor. A veces, el mejor acto de amor es el silencio. Ahora quiero preguntarte, ¿hay alguien en tu vida que vive instalado en la queja? ¿Cómo afecta tu energía diaria? ¿Y qué puedes hacer hoy para marcar un límite que proteja tu paz? Cuéntamelo en los comentarios, porque en el próximo punto hablaremos de otro tipo de relación invisible, aquella que se presenta con sonrisas, pero drena sin piedad, los vampiros emocionales. No te lo pierdas.
Los vampiros emocionales que exigen más de lo que dan. ¿Alguna vez has sentido que, tras pasar tiempo con alguien, te sientes más cansado que antes? No físicamente, sino emocionalmente vacío, drenado, como si te hubieran robado la energía sin que te dieras cuenta. Hay personas así, personas que no gritan, que no piden abiertamente, pero que lo consumen todo. Tu escucha, tu atención, tu ánimo, tu calma. Personas que llegan con sonrisas, pero se van llevándose tu serenidad. Los llamamos vampiros emocionales. Y si no pones límites, pueden convertir tus días en una rutina de agotamiento invisible. Lo más peligroso de este tipo de vínculo es que muchas veces se esconde bajo una capa de cercanía, de afecto, de necesidad mutua. Tal vez sea un familiar, un amigo de toda la vida, incluso una pareja. Personas que siempre necesitan algo, que siempre están mal, que, sin quererlo o sin admitirlo, te colocan en el rol de salvador, de terapeuta, de sostén emocional. Al principio no te das cuenta, solo quieres ayudar, pero con el tiempo ya no tienes espacio para ti. Lo sientes en los silencios que ya no disfrutas, en las tardes que ya no son tuyas, en esa sensación constante de estar dando más de lo que recibes. Epicteto lo dijo con claridad: el hombre sabio no se deja arrastrar por las pasiones ajenas. Elige dónde estar, con quién estar y cómo estar. Y esto, aplicado a la vida diaria, significa reconocer cuándo estás siendo el ancla de alguien que se niega a flotar por sí mismo. El estoicismo no nos invita a volvernos fríos o egoístas. Al contrario, nos invita a ejercer la compasión con conciencia, a dar sin perdernos en el otro, porque cuando das desde el desborde, te vacías, pero cuando das desde tu centro, inspiras sin agotarte. Imagina a Marta, una mujer de 68 años, siempre generosa, siempre dispuesta. Su mejor amiga, Clara, la llama a diario, a veces para desahogarse, a veces para quejarse, a veces solo para no estar sola. Al principio, Marta escuchaba con gusto, pero con el tiempo, cada llamada la dejaba sin energía. Ya no tenía ánimos para sus libros, ni para sus paseos. Sentía que si no respondía, se sentía culpable. Y si respondía, se sentía agotada. Estaba atrapada. Hasta que un día, recordando una frase que había leído de Marco Aurelio, la tranquilidad se encuentra en el orden interior, no en la aprobación ajena. Decidió actuar. Redujo las llamadas, puso horarios, y cuando hablaban, limitaba el tiempo. No por frialdad, sino por amor propio. Y ese pequeño cambio lo cambió todo. Quizás te sientes como Marta. Quizás hay alguien en tu vida que, sin mala intención, te exige más de lo que tú puedes dar. No se trata de cortar la relación, se trata de redefinirla, de establecer fronteras claras, de recuperar tu energía, porque tú también necesitas espacio para sentir, para crecer, para descansar. Nadie merece vivir en función de la carga emocional de otro, y tú ya has vivido demasiado como para seguir sosteniendo lo que no te corresponde. Una herramienta práctica para aplicar este principio es el distanciamiento emocional consciente. No implica alejarte físicamente, implica aprender a estar sin absorber, escuchar sin cargar, acompañar sin resolver. Puedes practicarlo cuando hables con esa persona. En lugar de intentar cambiar su estado de ánimo, simplemente respira. No opines. No aconsejes, solo escucha desde un lugar interno de calma. Y cuando sientas que tu energía empieza a bajar, di con suavidad que necesitas un momento para ti. La verdadera empatía incluye empatía hacia uno mismo. Este principio se relaciona directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar el estado emocional de los demás, pero sí puedes controlar cuánto permites que ese estado afecte el tuyo.
También conecta con el amor fati, aceptar que no todos los vínculos tienen que ser intensos para ser valiosos, y que a veces amar es también saber retirarse a tiempo. Aquí viene la parte más reveladora. Muchos vampiros emocionales no lo hacen con maldad, pero si nunca les pones un límite, nunca aprenderán a autorregularse. Tú, sin querer, te vuelves su muleta, y sin ti, se caen. Pero también sin caídas, nunca aprenden a caminar. A veces, la mejor ayuda no es quedarse, es hacerse a un lado, con amor, y permitir que el otro descubra su propia fuerza. Quiero que reflexiones conmigo. ¿Hay alguien en tu vida que constantemente exige tu atención emocional? ¿Qué parte de ti estás sacrificando por no decir basta? ¿Qué pasaría si te eligieras primero, al menos por hoy? Cuéntamelo en los comentarios, porque en la siguiente parte hablaremos de otro tipo de control, uno aún más sutil, el de aquellos que, bajo el pretexto de ayudarte, terminan dirigiendo tu vida. Te espero ahí. Los cuidadores que convierten la ayuda en control. ¿Alguna vez has sentido que, bajo la apariencia de ayuda, estabas perdiendo el control de tu propia vida? Que, aunque nadie te lo dijera directamente, ya no podías decidir por ti mismo, porque alguien más lo hacía por ti. No con malas intenciones, no desde el desprecio, sino desde el amor malentendido, desde ese yo sé lo que te conviene que parece protegerte, pero en realidad te encierra. Hoy hablaremos de una forma de control que se disfraza de cuidado. Cuando quienes dicen ayudarte terminan dirigiendo tu existencia. Este tipo de relación suele nacer en la madurez, cuando los hijos o familiares cercanos sienten la necesidad de cuidar, de proteger, de estar presentes. Y es hermoso que así sea. Pero lo que comienza como un acto de amor puede transformarse en una estructura de control tan sutil que cuesta detectarla. Porque no grita, no impone de forma violenta, simplemente toma las decisiones por ti. Decide tus horarios, tu alimentación, tus visitas, tus pasos. Y lo hace con una sonrisa, con frases como, no te preocupes, yo me encargo, tú solo descansa. Pero ¿qué pasa cuando ese tú solo descansa se convierte en una forma de invalidez emocional? Cuando, por comodidad o por costumbre, ya no te consultan, solo te informan, solo te avisan, y tú te vas apagando, no por falta de afecto, sino por falta de autonomía. Porque tu vida, aunque esté llena de personas, se vuelve ajena, se vuelve dirigida, y entonces, sin darte cuenta, dejas de vivir para empezar a ser vivido por otros. Marco Aurelio escribió: la verdadera libertad consiste en poder vivir como deseas, sin estar al servicio de nadie ni depender de nada que no controles tú mismo. Esta frase, tan poderosa, cobra una fuerza especial en la tercera edad, porque uno de los desafíos más grandes de esta etapa no es solo el desgaste físico, sino la pérdida de poder sobre nuestras decisiones más simples. Comer lo que queremos, elegir con quién estar, cambiar de opinión, ser respetados en nuestra forma de ver la vida, aunque no sea la más práctica ni la más eficiente. Recordemos a Rosario, una mujer de 76 años, lúcida, fuerte, pero con algunas limitaciones físicas. Su hijo, preocupado por su bienestar, decidió asumir muchas de sus rutinas. Le organizó la casa, las comidas, las visitas al médico. Incluso le instaló cámaras por seguridad. Rosario agradecía el gesto, pero poco a poco comenzó a sentirse atrapada. No podía invitar a una amiga sin que él lo supiera. No podía salir sola a dar un paseo por el barrio donde vivió toda su vida. Cuando quería leer hasta tarde, él le decía que necesitaba dormir temprano. Rosario no tenía miedo, pero sí una tristeza silenciosa, la de sentirse tratada como una niña en cuerpo de adulta. Un día, en una conversación sincera, le dijo: hijo, no necesito que me salves, solo necesito que confíes en mí.
que me dejes equivocarme, si hace falta, porque yo sigo viva, y mientras esté viva, quiero elegir. Esa frase cambió su relación, no porque él estuviera actuando con malicia, sino porque, al igual que muchos, había confundido amor con control. Y el amor verdadero, escucha, el amor que sana, respeta, el amor que eleva, no dirige. Este tipo de experiencia es más común de lo que imaginamos. Y muchas veces, las personas mayores callan por miedo a parecer desagradecidas, por temor a herir a quienes más las aman. Pero guardar silencio ante la pérdida de autonomía no es nobleza, es renuncia. Y la renuncia constante a nuestra voluntad nos vacía. El estoicismo nos recuerda que incluso en la vejez, incluso en la fragilidad, seguimos siendo dueños de nuestra vida interior. Epicteto lo dijo claramente: no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos. Y responder con firmeza ante el exceso de cuidado es una forma de honrar nuestra libertad. ¿Cómo hacerlo sin romper vínculos? A través del diálogo sincero, de límites amables pero firmes, de pequeñas decisiones recuperadas. Elige tus horarios. Decide qué leer, a quién ver, qué hacer con tu tiempo. Pide ayuda cuando la necesites, pero no cuando te la impongan, porque la ayuda que no has pedido no es ayuda, es intervención. Y si estás del otro lado, si eres quien cuida, recuerda esto: cuidar no es controlar, es acompañar sin dirigir, es observar sin suponer, es estar presente sin ocupar el espacio del otro. El cuidado genuino nace del respeto, no del miedo. Y si amas a alguien, permítele ser libre incluso cuando tú tengas miedo. Porque el amor que asfixia, aunque esté lleno de buenas intenciones, sigue siendo una forma de prisión. Esta reflexión se conecta con el principio de dicotomía del control. No puedes controlar si los demás quieren ayudarte a toda costa, pero sí puedes decidir cómo te posicionas frente a esa ayuda. También con el principio de amor fati. Aceptar esta etapa de la vida con sus retos, sí, pero también con su poder, con su dignidad, con la posibilidad de vivirla desde un lugar de libertad interior. Y quizá lo más revelador es que muchas veces quienes más nos controlan lo hacen por miedo. Miedo a perdernos, miedo a no saber cómo ayudarnos, miedo a que algo pase. Pero vivir desde el miedo nunca fue vivir. Y tú no estás aquí para que otros resuelvan tu vida. Estás aquí para honrarla, a tu manera, con tus elecciones, con tu ritmo. Así que hoy, hagamos un acto de valentía. Reconectemos con nuestra voluntad. Recordemos que aún podemos elegir. Aún podemos decir no. Aún podemos pedir lo que necesitamos y rechazar lo que no. Porque el alma no envejece. Solo se apaga cuando dejamos que otros piensen, hablen y decidan por nosotros. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas palabras resonaron contigo, si alguna vez sentiste que tu vida estaba siendo dirigida más de lo que deseabas, te abrazo desde esta filosofía que nos recuerda algo simple y poderoso. La paz comienza cuando vuelves a ser el dueño de tu tiempo. Y nunca es tarde para regresar a ti. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Significa que estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que antes dabas por sentado, y a recuperar el control de tu vida, incluso en medio de una etapa donde otros creen que ya no hace falta. Hoy hemos recorrido juntos los rostros ocultos de la convivencia. Aquellas personas que, sin maldad, pero con mucha inconsciencia, pueden drenar tu energía, silenciar tus sueños o tomar las riendas de tu camino sin que lo hayas pedido. Y frente a eso, el estoicismo no te pide pelear, te pide despertar, volver a ti. Recordarte que, aún con canas, con arrugas o con achaques, sigues siendo el dueño de tu tiempo, de tu mente y de tu paz.
Porque la libertad no es ausencia de ayuda, es poder decidir cuándo aceptarla. Y la paz no es resignación, es elegir lo que te hace bien, aunque incomode a los demás. Así que hoy te invito a dar un paso, pequeño pero firme. Tal vez se trate de decir no a una visita que no deseas, o de volver a preparar tu comida favorita, aunque no sea la más saludable, o de salir a caminar solo, sin permiso, solo por placer. Cualquier gesto que te recuerde que tu vida sigue siendo tuya es un acto de coraje estoico. Y si este video te ha resonado, si alguna palabra tocó algo dentro de ti, suscríbete. No porque lo diga yo, sino porque aquí, cada semana, compartimos herramientas para reconectar con tu centro, con tu serenidad y con tu poder. Porque mereces vivir esta etapa no desde el miedo, sino desde la plenitud. Déjame tu comentario. Cuéntame qué parte de este mensaje te habló al corazón. ¿Alguna vez sentiste que alguien, con amor, estaba cruzando la línea de tu libertad? ¿Cómo lo manejaste? O, si aún no lo has hecho, ¿qué paso te gustaría dar hoy? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo. A veces, una sola reflexión puede cambiar el rumbo de una vida entera. Y si te quedaste con ganas de más, te invito a ver el próximo video, donde exploraremos cómo dejar de cargar el pasado que ya no te pertenece y empezar a vivir el presente con ligereza y dignidad. Recuerda, tu paz no se negocia, tu tiempo no se regala y tu valor no lo determina nadie más que tú. Nos vemos en el siguiente paso de este viaje hacia una vida más libre, más sabia y más tuya.